dice la palabra de Dios. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Hasta ahí oramos. Señor, gracias por tu palabra. Señor, te pedimos que nos hables. Esto es medular, esto es sumamente importante para la iglesia, para la edificación de la iglesia. Por eso te pedimos de todo nuestro corazón que prepares nuestra mente, nuestra alma y nuestra vida para oírte a ti. No al hombre, sino a tu palabra. Porque sabemos que tus palabras son espíritu y son vida. Y solo en ella nos edificamos. Oramos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, tome asiento, por favor. Bueno, si alguno le ve a mi esposa por ahí, le puede decir que me acerque un té, por favor, que estoy como un poco incómodo. Bueno, quisiera que por favor, al ver nuestro texto, el pasaje es un pasaje sencillo, por decirlo de alguna manera. Tiene una estructura muy fácil. En el versículo 1 de nuestro pasaje, nosotros vemos una verdad incuestionable sobre la base de la cual Pablo va a exponer todo lo que sigue a continuación. Entonces, en el versículo número 1, nosotros encontramos como un lema y como un axioma que es la base sobre la cual Pablo desarrolla todo lo que viene a continuación. En el versículo 2 al versículo 6, nosotros encontramos requisitos que tiene que tener la persona que está ejerciendo el pastorado. Y estos requisitos deben presentarse o deben ser reconocidos dentro de un ámbito específico, es para los de adentro. O sea, las personas que están en la iglesia deben poder ver y reconocer estos requisitos en la persona que está ministrando la palabra de Dios, el obispo o el pastor. Y en el versículo 7 vemos requisitos que el pastor tiene que tener o presentar, pero para los de afuera. Son requisitos que debe cumplir o que deben ver los de afuera en esta persona. Entonces, ¿qué tenemos? Una verdad incuestionable, algo que era conocido por todas las iglesias, que si alguno no lo obedecía, estaba en una oposición directa contra Dios. Y en base a eso Pablo expone y dice, hay requisitos que el hombre que está ministrando la palabra de Dios debe cumplir y que los de adentro deben ver en él. Pero también hay requisitos que el hombre de Dios debe tener, que los de afuera también deben ver en él. Bueno, lo ideal sería que podamos entender cómo llegamos a este pasaje, ¿no? Porque ya estamos en el capítulo 3, pero si nosotros desarrollamos un poquito, vamos a tener de alguna manera la introducción para poder entender por qué Pablo le escribe esto a Timoteo y le dice, mira, la persona que tenga que ministrar la palabra de Dios, si no cumple estos requisitos, entonces es mejor que no ministre. ¿Qué pasó? Un poco de contexto. Pablo había salido liberado de su primer encarcelamiento y llega a la iglesia de Éfeso y se encuentra que la iglesia de Éfeso había caído en un liberalismo tanto teológico como moral. Así que inmediatamente Pablo se pone a trabajar para restaurar el orden en esta iglesia que había perdido el rumbo. ¿Y qué es lo que estaban haciendo?
estas personas? ¿Qué es lo que estaba pasando en esta iglesia? Algunos líderes estaban enseñando doctrinas falsas y vanas palabrerías. Capítulo 1 del versículo 3 de 1 de Timoteo dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina. En esta iglesia se estaban metiendo o estaban permitiendo que hombres que estaban ministrando la palabra de Dios enseñasen doctrinas distintas, no bíblicas y palabrerías. Versículo 6 de 1 de Timoteo dice que estas personas, dice, se desviaron de la sana doctrina y se apartaron a vana palabrería. Y entonces, ¿qué hizo Pablo? Pablo da un ejemplo. Versículo 20 dice: de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que no aprendan a blasfemar. Pablo expulsa a estos líderes que no estaban cumpliendo lo que el Señor les había llamado a hacer. Y se habían corrompido enseñando cosas que no eran bíblicas. Otra cosa que estaban haciendo, dice que estaban abusando de la autoridad de la ley. O sea, trataban de presentarse como maestros de la ley, pero estaban enseñando algo que ni siquiera ellos entendían. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice: queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. ¿Qué otra cosa estaban haciendo en esa iglesia? Tenían mujeres en el ministerio que estaban ejerciendo el rol de pastorado. Y esto era algo que estaba prohibido por Dios, y por lo que Pablo exhorta a la iglesia. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 12, dice: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y algunos otros también dice que habían caído en pecado y necesitaban arrepentirse, pero que no se querían arrepentir, entonces necesitaban ser exhortados públicamente. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 20, dice: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Así que este es el contexto. Pablo está preso, y cuando Pablo está preso, la iglesia entra en un desorden, en un liberalismo. Y ¿qué estaban haciendo? Se habían apartado de la sana doctrina y se habían apartado de las sanas costumbres. Entonces, Pablo le da una instrucción a Timoteo para que este joven pastor empiece a restaurar un culto que realmente agrade a Dios. Porque el culto que estaban llevando adelante no era un culto que agradaba a Dios. Al contrario, era algo que estaba fuera de la palabra y estaba ofendiendo directamente a Dios. ¿Por qué? Porque el culto que agrada a Dios se debe llevar a cabo cumpliendo las ordenanzas de Dios. ¿Por qué? Porque sencillamente el culto es para Dios. Y de alguna manera hay como un protocolo que Dios exige y dice: si no te vas a acercar de la manera que yo te pido que te acerques, es mejor que no lo hagas. ¿Usted recuerda el pasaje de Éxodo cuando Moisés se encuentra en la zarza y él quiso acercarse así libremente y el Señor le dice: quita la sandalia de tus pies? Hermanos, el culto de adoración primeramente es para Dios, no para nosotros. O sea, no podemos nosotros planificar un culto de acuerdo a lo que nosotros nos agrada o nos gustaría. El culto que agrada a Dios debe hacerse según las ordenanzas, las medidas y la enseñanza de lo que Dios dice, porque es para Dios. Y cuando nosotros adoramos a Dios de acuerdo a la manera que Él quiere y estableció en su palabra, como consecuencia es que nosotros recibimos bendición. Como consecuencia de que nos acercamos de la manera que a Él le agrada, es que nosotros somos bendecidos. Si nosotros nos acercamos a Dios de una manera que a Él no le agrada, no hay bendición para nosotros. Ahí es donde se cumple el pasaje de Santiago, capítulo 4, versículo 8. Dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y fíjense lo que dice después: pecadores, limpiad las manos. Vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones.
Si realmente vamos a entrar a la presencia de Dios y queremos tener un culto que agrada a Dios, debemos entender que el culto que agrada a Dios debe hacerse bajo los principios que Él estableció en su palabra. Y esta iglesia era una iglesia que había sido fundada por el apóstol Pablo. Él estuvo 3 años en ese lugar enseñando, levantando ancianos. Pero cuando él se va, la iglesia cae en liberalismo y empezaron a hacer lo que a ellos les parecía y no lo que la palabra de Dios dice. Se apartaron, se descarriaron de la sana doctrina y de las buenas costumbres. Así que Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, te dejo en este lugar para que restablezcas un culto que agrada a Dios. No va a ser fácil porque vas a tener que hacer callar la boca a personas que están blasfemando. No va a ser fácil porque personas están acostumbradas a pecar y no le va a gustar que los reprendas. No va a ser fácil porque los roles dentro de la iglesia y dentro de la cultura están alterados. Es un trabajo difícil. Así que Pablo le dice, pero recuerda, Timoteo, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Sabe, hermano? Esta frase, palabra fiel, aparece solamente en las cartas pastorales en la Biblia. No aparece en ningún otro lugar. Y aparece 5 veces. Y cada vez que aparece esta frase, está diciendo que es una verdad fundamental, de gran importancia, y que era conocida por todos. La palabra fiel es una verdad obvia, muy evidente, que no necesita prueba, no necesita ser juzgada. Y es una frase que aparece tarde en el ministerio de Pablo, casi al final. Pero nos da la idea de que es un axioma que se había convertido en algo así como un credo que todas las iglesias recitaban. Palabra fiel, que Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pablo está diciendo que lo que él dice a continuación es algo incuestionable, que nadie puede ni debe contradecir. ¿Y qué viene a continuación? Dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y mire esto, hermano. No está diciendo, Pablo no está diciendo de que es algo que alguien puede buscar y obtener por el esfuerzo propio o la superación personal. No es igual a cuando uno sale de la secundaria y hace el test de cuál sería la mejor carrera y planifica su vida, organiza su vida, va a la universidad, se recibe, luego ejerce y obtiene lo que él había deseado. No es así. No es algo que viene por el esfuerzo o con la capacitación, sino que más bien es un deseo, es algo que arde en el corazón para poder servir en la obra de Dios. Pero no es el deseo para que la persona obtenga la superación personal de su vida, sino de que Dios sea exaltado. Un ejemplo que todos vamos a entender porque estamos en Argentina y todos sabemos de fútbol o creemos saber de fútbol. Imagínese usted que usted entra en un sorteo donde dice que si usted gana ese sorteo entre millones de personas, usted va a tener la posibilidad de estar en el equipo de fútbol de la selección argentina. Y va a poder estar en un partido muy importante. Y bueno, dice, bueno, las posibilidades son como que te caiga un rayo el 1 de enero a las 4 de la tarde. Es inviable, ¿no? Posible. Pero vos te enganchaste, rellenaste los datos y la mandaste. ¿Y qué pasó? Te llaman. ¡Wow! Y bueno, y están haciendo todo el precalentamiento y vos los mirás a todos los jugadores y decís, ¡oh, qué bárbaro esto! Y entra un partido y resulta que ese partido es un partido de la final de la Copa América. Y vos decís, ¡wow! Estás ahí. Y de repente Scaloni hace 4 cambios
Y ya no hay, solamente quedaba un cambio y ya están finalizando. Y a lo último se lesiona Messi. Y Scaloni mira al banco. ¿Y quién está en el banco? Entonces, aunque eso sería el sueño cumplido de cualquier futbolista o de cualquier varón argentino que se viste ser argentino, con el solo hecho de saber que vas a tener que entrar a jugar en vez de Messi, preferirías no estar en ese lugar. Porque a menos que Dios te dé una gracia, un milagro en ese momento, y de que de un momento a otro empieces a hacer maravillas con la pelota, sabes que lo que viene después de que entres a la cancha va a ser el ridículo. Si podemos entender en esa perspectiva es que Dios llama a una persona, pero si esa persona cree que puede estar en el ministerio por sus capacidades, es un maniático. Es un peligro para él, para su familia y para la iglesia. Así que, si la persona, dice Pablo, si la persona quiere servir a Dios, está deseando algo, pero está deseando algo que él no puede hacer, que no tiene la capacidad, que no tiene la fuerza y que no tiene la habilidad, y que necesita confiar plenamente y absolutamente en Dios. Así que tenemos que tener mucho cuidado, porque servir en el ministerio o servir como obispo no es cualquier trabajo. No es como elegir entre ser plomero y carpintero. No es como elegir entre ser economista o ingeniero agrónomo. Servir en el Evangelio como ministro de Cristo es el servicio más honorífico y más sagrado que un mortal puede recibir. No hay nada más. No hay nada más importante que un hombre pueda hacer en la tierra que servir en el ministerio como ministro del Evangelio. Los ángeles anhelan poder entrar en esa posición y no pueden. Pero el ministro de Jesucristo es una persona que tiene sobre sus hombros la presión más grande del mundo. Sus palabras tienen la posibilidad de dar o vida eterna o condenación eterna. Y el enemigo enfoca sus dardos contra el ministro del Evangelio con todas sus fuerzas. Y no hay nada más difícil que entrar en ese lugar. Pero cuando el ministro del Evangelio predica la verdad y es usado por el Espíritu Santo, nada trae más gozo a un ser que ver cuando un pecador se arrepiente. Pero la verdad es que muchas personas entran al ministerio por motivos equivocados y no tienen nada que ver de las motivaciones correctas. Entran al ministerio tal vez por desear una realización personal, para buscar trascendencia. Algunos hasta por deseos económicos, aunque parezca extraño. Pero vamos a ver un poco de cuál era la motivación que tenían las personas en aquel momento para querer desear el ministerio. ¿Sabe? La persecución ya había comenzado. ¿Por qué? Porque Nerón un día se levantó y no le gustó lo que veía y prendió fuego a Roma. Y le echó la culpa a los cristianos. Así que ser cristiano era algo muy peligroso, pero ser ministro del Evangelio o pastor en una iglesia era mucho más peligroso. La lucha contra los judaizantes no había menguado ningún
solo paso. Ellos seguían atacando a la iglesia. Muchas veces los pastores tenían que tener a su cargo el hospedaje de la iglesia porque no había lugares donde las personas se podían congregar, no había templos. Entonces, cuando un pastor ejercía el ministerio, lo primero que hacía era exponía a su familia primero a la persecución, a que los atrapen y a sus hijos y a que sean muertos. Lo único que motivaba a un pastor era que Dios al final de su servicio le iba a dar una corona. Y otros ni siquiera recibían una remuneración digna de su servicio. Así que la única motivación que impulsaba el corazón a los hombres a servir era que el Espíritu Santo le diera o lo motivara con un deseo ardiente de abnegación y de convicción que iba a sufrir, pero el sufrimiento no iba a ser comparada con la gloria que se iba a manifestar en esa persona. Pero hoy las motivaciones son muy distintas. Si tuviéramos que hacer un censo hoy de todos aquellos jóvenes que anhelan el ministerio, ¿saben? En la lista de 10 motivaciones principales, tal vez ninguna de ellas diría: quiero sufrir por Cristo. Estoy dispuesto a entregarlo todo por Él. Algunos dicen: no, yo cuando tenga el cargo voy a tener un reconocimiento y ahí voy a recién servir a Cristo. Hermano, si realmente la persona quería servir a Cristo, no debía ser el llamamiento lo que lo impulse, sino que él ya tendría que estar sirviendo antes de ser reconocido como ministro. Si querés servir a Cristo, ¿qué te impide? ¿Qué te impide? Todavía no tenés el cargo, por eso no vas a servir a Cristo. ¿Necesitas que se te dé un cargo para hacerlo? ¿Necesitas que se te reconozca? ¿Quieren que te den las condiciones adecuadas? Ustedes saben, en las entrevistas pastorales, me ha tocado pasar por un par de ellas, y me decían: nosotros te ofrecemos, tenemos casa, te damos sueldo, te damos todo para que vengas. Y muchas veces decimos, ¿esta es la motivación? ¿Seguridad económica, habitacional, ministerial, reconocimiento? ¿Esa es la motivación? No. Si esta es la motivación, será mejor que nunca pongas un pie detrás de este púlpito o de cualquier otro. Nunca lo hagas. Palabra fiel, palabra incuestionable. El que anhela obispado será siervo de sus hermanos. Siervo de sus hermanos, y sufrirá. Porque el discípulo no es mayor que su Señor. Y lo que hicieron con su Señor van a hacer con el hombre que decida servir a Cristo. Por eso el que anhela obispado necesita cumplir requisitos sumamente exigentes. ¿Y cuáles son los requisitos? Versículo 2 al 6 dice: requisitos para el pastorado, que se debe presentar para los de adentro. La gente de la iglesia debe ver esto en el hombre de Dios. Número 1, debe ser irreprensible. Y la verdad de que esta cualidad es la que engloba todo lo que viene a continuación. Irreprensible. Bueno, ahí va mi griego. Anepiletmos, o algo así. Que significa que no puede ser tomado, no expuesto a censura, que no puede ser arrestado,
que está por sobre todo reproche. La persona que quería servir al Señor, inmediatamente después de que lo llamaban al ministerio, iba a ser expuesto a persecución. Inmediatamente. Él sabía a lo que se exponía. Iba a sufrir duras pruebas. Pero debía ser una persona de moral intachable, ya que la importancia del puesto o cargo demanda que sea una persona de un ejemplo tal que las personas entiendan que esa persona no solamente hablaba, sino que vivía lo que estaba diciendo. Y cuando una persona comienza el ministerio, comienzan los cuestionamientos. No antes. Cuando comienza el ministerio, las personas van a ser tus amigos, te van a querer, te van a respetar, van a ir a jugar a la pelota con vos, pero cuando pongas tu pie en el ministerio, los cuestionamientos van a comenzar. A nadie le importaba un tal Jesús de Galilea cuando estaba trabajando en su carpintería. Pero cuando empezó a predicar, la gente empezó a decir, ¿quién es este? ¿De dónde viene? ¿De dónde saca su sabiduría? ¿Estudió en algún seminario? ¿No es este el hijo de María? ¿De dónde saca su poder? ¿Y todos estos milagros? Sus propios hermanos le daban vuelta a la espalda. Pero ¿qué es un irreprensible? ¿Qué significa ser irreprensible? Para Dios y para Pablo, que en este caso sería lo mismo. Un irreprensible es, primero, debe ser marido de una sola mujer. Una persona, para empezar a desear el ministerio, debe ser una persona que tenga pureza sexual. Y debe ser una persona que sea amante de una sola mujer. Si esta persona, dentro de la vida cristiana, si ya convertido, él se divorció, está descalificado para el ministerio. Si dentro del cristianismo esta persona ya era cristiano, pero vivió su vida en la carne y tropezó y cayó en adulterio, esa persona no está habilitada para el ministerio. No puede hacerlo. Porque el adulterio excluye a la persona para servir para siempre en el ministerio. Mira lo que dice Proverbios capítulo 6, versículo 32. Dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Y mira, hermano, esto, mucha gente dice, no, si la persona enviudó, entonces algunos piensan que ya no se tiene que volver a casar porque dice, no, marido de una sola mujer, déjelo que se case porque ya está, ya quedó libre. No es pecado, así que eso no descalifica a la persona. La única posibilidad para el aspirante del ministerio que se lo separe de su esposa es la muerte. Si muere él, no, tampoco va a poder aspirar al cargo. Pero continúa, debe ser sobrio. ¿Qué significa esto? La persona debe estar en dominio de su conciencia, por decirlo de alguna manera. No debe ser una persona que esté dominada por vicios. No debe ser un alcohólico. No debe ser un drogadicto. No debe ser una persona que se deja llevar por pasiones. Las pasiones que deben impulsar al hombre de Dios son las pasiones espirituales de servir a Cristo, anhelar conocer más de su gloria. Esas son las pasiones que deben motivar al hombre de Dios. Debe ser además prudente. ¿Qué es esto? Moderado. ¿Qué significa? Debe ser disciplinado. Debe poder ordenar correctamente sus prioridades. Si el hombre que está queriendo entrar al ministerio, sus prioridades son su dinero
o sus deleites personales, esa persona no califica para estar en el ministerio. Debe ser una persona seria, que pone primero a Dios y su obra antes que su propia vida. Esta persona debe poder cumplir la palabra esta que dice el Señor, que debe buscar primero el reino de Dios y su justicia y luego todas las demás cosas. La persona además debe ser decoroso. La traducción es ordenado. La persona que es una persona desordenada y que su vida es un caos, esta persona no puede dirigir a la iglesia, porque ¿cómo va a tratar de ordenar algo que ni él su propia vida puede ordenar? También debe ser hospedador. La palabra traducida del griego dice amar al forastero. ¿Sabe, hermano? En el tiempo en el que se escribe la carta era muy necesario, porque los hospedajes en aquel momento eran carísimos, pero además eran indignos. Hay una traducción que dice que Platón escribe en una de sus novelas, él escribe, dice: ¿dónde te hospedarás hoy? Le pregunta uno al otro, dice: donde haya menos moscas, le responde el otro. Eran lugares sucios, obscenos, vulgares y muy caros. Entonces era necesario que el pastor o la persona que estaba en el ministerio tuviera la capacidad de aceptar a los hermanos que venían desde otros lados. Y eso no es fácil. Que te ocupen el baño no es fácil. Que te dejen los cubiertos sucios tampoco es fácil. Pero mire esto. Pablo viene dando los requisitos y en el medio de todos los requisitos recién habla de una capacidad o un atributo que se debe encontrar en el hombre que está ejerciendo el ministerio, que tiene que ver algo con lo que él va a hacer. Porque hasta ahora solamente está hablando de la condición y la conducta moral de la persona o el carácter de la persona. Pero ahora dice, debe ser apto para enseñar. ¿Y por qué lo dice ahí? ¿Por qué lo dice en el medio? Porque la persona que está calificado para o sabe enseñar, pero no vive nada de lo que dice, su enseñanza lo va a disociar de quién es verdaderamente. Y las personas no van a escuchar nada de lo que diga, porque va a decir, no le creo. Sencillamente, no le creo. Y no está hablando de la capacidad de oratoria, tampoco está hablando de algo, de un conocimiento pedagógico, sino que esto que Pablo dice es que la persona debe tener un don dado especialmente por el Espíritu Santo para ejercer el ministerio principal de la enseñanza, que es enseñar y transmitir la palabra de Dios. Y esto es algo muy interesante, porque a veces conocemos que hay personas que son profesores muy instruidos, muy calificados, y que tienen muchos recursos pedagógicos, pero no es eso lo que Dios quiere, sino que la persona no se apoye en su capacidad de oratoria, o su retórica, o su homilética, sino que confíe que Dios le ha llamado y le ha dado un don específico. Y ese don se reconoce porque la persona no enseña algo fuera de la palabra, sino que enseña solamente lo que dice la Escritura. Y lo hace en santidad y lo hace en humildad. Sigue diciendo Pablo, además, no debe por ninguna razón o circunstancia enseñar algo fuera de lo que está en la palabra de Dios. Si la persona empieza a predicar algo que no está en la palabra de Dios, se descalifica a sí mismo. Pablo añade, dice, no dado al vino. La persona que está a cargo de la predicación debe ser una persona que no debe tener problemas con el alcohol. No dice que no debe tomar alcohol, sino que debe tener control. Un borracho
no tiene lugar en el ministerio. No puede. ¿Por qué? Porque es un mal ejemplo y un mal testimonio para la iglesia. Añade Pablo, dice, no pendenciero. Y esto viene de la mano con lo anterior. ¿Por qué? Porque la persona que bebe en exceso generalmente termina peleando con el que tiene cerca. Efesios capítulo 5, versículo 18 dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Pablo añade, no codicioso de ganancias deshonestas. La persona que tiene una conducta deshonesta como para ganarse la vida no debe ser tenido en cuenta para ser siervo de Cristo. Si la persona es un estafador o tiene antecedentes de haber incurrido en estafas o haber robado, sería mejor que no esté en el ministerio. No debe hacerlo. ¿Por qué? Porque esa persona va a tener que tener el gobierno y ejercer gobierno y control sobre otras personas, y esto puede tentarlo a incurrir en ese mismo pecado. Y muchas veces, cuando, aunque tal vez la iglesia no sabía, pero esta persona tenía esta tendencia y lo llevan al ministerio, después en el púlpito tuerce las enseñanzas para tratar de enriquecerse. Y termina enriqueciéndose desmedidamente a costa del empobrecimiento de los hermanos. Debe ser, además, amable. Y amable es una persona considerada cordial, paciente, cortés. Y fíjense, la traducción más literal es que perdona fácilmente las fallas de los otros. ¿Por qué? Porque los hermanos fallan. Y si hay un pastor que no extiende misericordia a las personas, esa persona no es apta, porque es una persona rencorosa. No califica. También debe ser apacible. Mire esto. La traducción es pacífico. Y dice, no dispuesto a pelear. Y no está hablando de algo físico, sino más bien es una actitud contenciosa. Una persona que todo el tiempo está golpeando con sus palabras es una persona que no debe estar en el ministerio. El pastor debe saber usar el callado para atraer a las ovejas y no siempre debe estar gritándoles y alejándolas. Pero ahora, hermanos, ahora en este tiempo, hay algo que pasa muy comúnmente, que muchas personas que aspiran o desean entrar en el ministerio son pendencieros. Pendencieros usan sus Biblias para golpear a otros cuando deberían usar sus Biblias para sanar a otros. Sobre todo los jóvenes. Son arrogantes y contenciosos. Quiero decirle algo a los jóvenes que aspiran al ministerio o que quieren predicar el evangelio. ¿Sabes cuántas personas se van a convertir porque vos ganás debates en las redes sociales? ¿Sabes cuántas? Ninguna. ¿Conocen al famoso, chico Santiago Alarcón de Rincón Apologético? Todos venían y admiraban a Santiago y ahora es católico. ¿Sabes lo que hace ganar debates? Te llena el corazón de orgullo. Eso es orgullo. ¿Saben qué es eso? Eso es un trampolín desde el cual saltan felizmente los necios para hacer alarde de su conocimiento, para estrellarse contra su propia arrogancia. Así que si anhelas el ministerio, será mejor que dejes las redes. No debe ser avaro. ¿Por qué? Porque la avaricia es idolatría. Y si está en el ministerio, usará a Dios y a los hermanos para que su ídolo crezca. Los falsos maestros son motivados
principalmente por esto, por la avaricia, por el enriquecimiento en el ministerio. Esto ocurre generalmente en los lugares donde el pastor ejerce el dominio y el control sobre las finanzas de la iglesia. En una iglesia sana, el pastor no debe administrar los recursos. Debe haber una tesorería externa. ¿Cómo puede ser que el traje del pastor, si vendemos el traje del pastor, alcanza para darle de comer a toda la iglesia y sobra plata? Y los hermanos están pobres. Debe haber un equilibrio. El pastor no debe enriquecerse a costa de la pobreza de los hermanos, y los hermanos no deben enriquecerse a costa de la pobreza del pastor. Sigue, Pablo dice, que gobierne bien su casa. Porque el primer ministerio del pastor no es la iglesia. El primer ministerio del pastor es su casa, su esposa y sus hijos. Y el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará a la iglesia de Dios? No debe haber una disociación entre lo que es el hombre en su casa y lo que es en la iglesia. Por eso es necesario que conozcamos dónde vive el pastor y entrar a ver cómo le trata a su esposa. Dice Spurgeon que había un hombre que era muy buen predicador, pero muy mal cristiano. Entonces dice que él predicaba tan bien, pero vivía tan mal, que cuando subía al púlpito todos decían que no baje más del púlpito. Pero cuando bajaba todos decían que no vuelva a subir, que no suba más. Porque era muy bueno predicando, pero era muy malo viviendo en su casa. Si un hombre no puede amar a su esposa y a sus propios hijos, nunca va a poder amar a la esposa de otro, que es la esposa de Cristo. Por último dice, no un neófito. Me gusta mucho esta frase, porque traducido en original es recién plantado. Y a veces tenemos personas jóvenes que están recién nuevos en la fe y vemos que está recién, como un árbol recién plantado. ¿Alguna vez vio un árbol esos que vienen? Usted se va a esos viveros, dice, esta palmera me gusta, qué buena. Y va y te la traen y hacen un pozo y ¡pum! Te ponen la palmera y vos, mi palmera, qué lindo. Y está recién plantada y tiene las hojas hermosas y da sombra hermoso, pero hay algo que no tiene. ¿Sabe qué es? No tiene fruto, porque está recién plantado. Y no tiene raíces profundas, así que un viento fuerte lo puede tumbar. Hermano, si la persona viene, está deseoso, yo quiero estar acá, y no está dispuesto a sentarse y a escuchar, que se vaya. No debe ser un neófito, debe ser una persona dispuesta a aprender. Que se siente y que espere, que se siente y que escuche, que se sienta y que aprenda. Cuando ponemos a una persona nueva en la fe a ministrar, le estamos haciendo un gran daño y lo exponemos a un tropiezo, porque se llena de orgullo como Satanás. Y mire, hermano, todos estos requisitos son requisitos que los hermanos de adentro de la iglesia deben ver en el ministro. Pero, hermanos, esta es una lista tremendamente exigente. Pero no quiere decir que el ministro no tenga fallas. Repito, no quiere decir que el maestro, que el encargado del pastorado o la persona a la que Dios le da el don, no quiere decir que no tenga defectos o pecados. ¿Por qué? Porque si nosotros esperamos que el pastor
sea sin pecado, entonces no habría ningún pastor en la tierra más que solamente Jesucristo. ¿Sabe, hermano? La iglesia de Jonathan Edwards lo excomulgó con el 90% de los votos, porque una persona de la congregación lo acusó injustamente. El gran error que se cometía antes y se comete ahora, es que se polariza esta situación. ¿Qué quiero decir con esto? Que se polariza al hombre que está en el puesto. Por un lado, algunos lo endiosan y no ven los errores que están cometiendo o los pecados que está cometiendo, que están dentro de la lista, y lo descalifican. Prefieren no ver. No, él es el pastor. Sí, pero es un adúltero, pero es el pastor. Sí, pero está enseñando herejías, pero es el pastor. Sí, pero se está enriqueciendo a costa de las ofrendas de los hermanos, pero es el pastor. Por un lado, o lo endiosan, o por otro lado, quieren que sea más de lo que la palabra de Dios ya pide de ellos, le exigen más. Y desprecian su servicio y su ministerio. La iglesia debe ser un lugar de contención para el pastor y su familia. Porque el pastor tiene debilidades, sufre y peca. No, ¿qué dijo? ¿El pastor peca? ¿Igual que usted? El hombre de Dios, llamado por Dios, dotado por Dios, va a sufrir. Pero la iglesia debe acompañarle para brindar doble honor a este hombre. ¿Y qué es el doble honor? Respetarlo, cuidarlo. Dice, no se deben aceptar acusaciones injustamente, sin pruebas. Porque lo primero que va a pasar es que lo van a acusar. Lo hicieron con Jesús, lo van a hacer con cualquiera. Y después el otro honor es, deben sostenerlo dignamente. Por último, el último requisito dice, requisitos para el pastorado, pero para los de afuera. Versículo 7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Para mí este es el más difícil de todos. ¿Sabe por qué? Porque usted le dice a una persona del mundo que es cristiano evangélico y ya lo mira raro. Pero cuando le dice que es pastor, oh, este es el sinvergüenza que te roba la plata. Las personas de afuera tienen una visión del creyente y una comprensión del ministerio que aborrecen a los hombres de Dios. Los aborrecen. ¿Y saben dónde va a apuntar Satanás? A agredir al pastor, porque hiera al pastor y las ovejas van a ser disipadas. Así que cuando un ministro va a ejercer el ministerio, los de afuera los van a aborrecer. Y van a tratar de levantar un montón de mentiras, pero estas acusaciones deben ser sobre la base de la mentira. Tiene que venir, preguntar a los vecinos qué tal el Ariel, cómo se porta, o vamos a ver a otro futuro candidato, qué tal los vecinos de Jonathan. Se pelea con la señora hasta como las 3 de la mañana. Entonces no. ¿Qué quiere decir esto? Que seguramente los de afuera van a atacar a los ministros, pero no pueden hacerlo con base sólida. Si una persona está calificada al ministerio y los compañeros de trabajo ven que es un maleducado, un irresponsable, que hace cosas que no están de acuerdo a lo que se pide de él, entonces esta persona no califica. Bueno, en conclusión, Pablo y Timoteo querían restablecer un culto que agrade a Dios.
Y para eso deberían establecer ministros calificados, porque los que estaban no eran calificados. Y si nosotros ponemos en el ministerio a personas que no califican moralmente y que están enseñando algo fuera de la palabra de Dios, lo que estamos haciendo es no tener un culto que glorifica a Dios, sino un culto que ofende a Dios. Así que es muy importante, si queremos tener un culto que agrade a Dios, tenemos que tener un ministro calificado según lo que Dios dijo. Amén. Otros que no están tan interesados en ser bíblicos o honrar a Dios, si murieran hoy, llegarían al cielo diciendo el nombre y apellido de su pastor. Pero los ángeles, a cargo de la inspección, le dirían: Señor, yo conozco a su pastor y a su familia, pero a usted no lo conocemos. El hombre, preocupado, va a decir: debe haber un error. Mi pastor es un pastor bíblico. Nosotros nos hemos asegurado de que cumpla todos los requisitos que dice la palabra de Dios que debe cumplir. Sí, dirá el ángel, yo estoy seguro. De hecho, al pastor lo conocemos, pero su nombre no está escrito en el libro de la vida. Una pregunta, Señor. ¿Usted conoce al príncipe de los pastores? ¿Usted ha dicho alguna vez en su corazón, sinceramente, el Señor es mi pastor? ¿O solo ha seguido al hombre y no ha seguido sus enseñanzas? Señor, usted no es de este lugar. Usted no pertenece aquí. La gente muchas veces se asegura de estar en un lugar bíblico. Exige al hombre que sea según los criterios bíblicos, pero no obedece los mandamientos bíblicos. ¿Sabe, hermano? El pastor o el pastorado no es una capacitación humana, no es un esfuerzo, un logro humano. El pastorado es, según la Biblia, un don, un regalo de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 11 dice: Él mismo está hablando Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Y cuál es el fin? Dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios, y solo Dios, es quien da el don del pastorado a la iglesia. Pero el regalo muchas veces no es el regalo que nos gustaría. Yo recuerdo que muchas veces mi mamá me decía: tengo un regalo sorpresa para vos. Y yo pensaba, ¿no? Me va a regalar una moto. Yo decía, por fin llegó la moto. O me va a regalar esas zapatillas que venían con unas cámaras de aire que uno apretaba y hacía. O me va a regalar cosas. Y mi mamá me decía: mira, hijo, fui a un instituto de inglés y quiero regalarte la posibilidad de que estudies inglés. ¿Sabe, hermano, lo que yo cambiaría por poder haber cursado ese curso? Porque no era lo que yo quería, pero era lo que yo necesitaba. Y el pastorado es un regalo de Dios. Y muchas veces no es lo que queremos, pero es lo que necesitamos. Que el Señor nos dé la capacidad de entender que si queremos tener un culto que agrade a Dios, debemos tener obreros calificados. Que el Señor nos dé pastores conforme a su corazón para que apacienten la obra y a sus corderos y a sus ovejas. Oramos.